¿le puedes explicar un poco más sobre, para quitar ya todos esos mitos? Es decir, porque muchas personas creo que van a esos países para ver cómo se prepara un puro, para ver cómo esta parte de los diamantes, para los que no saben, ¿no? Exacto. Entonces, ¿les podías explicar un poco, un poco sobre ese arte? Llamámosle arte. Es un arte. Y uno y el otro es un arte. Explicarles cómo está todo eso detrás, o sea, cómo es la experiencia, por ejemplo, de preparar un puro, cómo es la experiencia de trabajar atrás de una empresa, ¿sabes?, de diamantes. ¿Cómo es eso, güey? O sea, para alguien que nunca estuvo en el Caribe. Exacto. Bueno, mira, cuando hablamos de un puro, no sé si tú sabes dónde se descubrió el tabaco. Con los clientes tenía la misma discusión cuando me tocaban clientes cubanos. Okay. Porque Cuba dice que se descubrió en Cuba, los dominicanos que se descubrió en República Dominicana. Pero nosotros tenemos en Dominicana mucha fábrica de puros cubanos. Y muy buenos, de muy buena calidad, que se hacen en República Dominicana. Pero este tabaco, para tú hacer un puro, tú necesitas 3 tipos de hoja, que es la base, el relleno y luego la capa, que es esta parte de afuera. Esa capa es lo que le da la belleza al puro. O sea, ya la base es la fortaleza del cigarro. O sea, esa fuerza que tiene el cigarro es esa base. Y lo que nosotros llamamos el filler en inglés, o sea, el relleno, es lo que le da el olor y el sabor al cigarro. La mayoría de veces, cada una de esas hojas no son del mismo país. Uh-huh. Se combinan. Por ejemplo, en Dominicana, lo que hacíamos mucho era que se combina más de Nicaragua, hoja de Nicaragua, dominicana y cubana. Al final, esa capa que se pone más viene mayormente allá utilizamos de Conérico. Es muy buena y es como si fuera como de goma, como elástica. No se rompe. Y le da un final como una belleza al cigarro. Uh-huh. Uh-huh. Y por ejemplo, tú ves ese color de ese cigarro. Es un cigarro mediano. Pero hay un tipo de cigarro fuerte que tú lo vas a ver a un lejos que es un cigarro negro. Y uno suavecito que es más marroncito, como amarillento. Ese es un cigarro suave. Y hay diferentes tamaños también. Está el Churchill, Okay, sí. está el Robusto, está el Torpedo. O sea, hay diferentes tipos de cigarro. Pero eso se vive. En Dominicana al principio, no estoy seguro, yo no estaba en ese tiempo, pero según dicen que en Dominicana quien hacía eso eran chicas. Okay. Y que ella, para hacer la última hoja, para envolverlo ya en la hoja final, lo que hacían era que lo sobaban en la pierna y eso le daba como un valor añadido. Incluso cuando llegan turistas a comprarlo a Dominicana, donde nosotros trabajábamos, siempre preguntaba, no te lo pongas en la pierna, me decía, no te lo pongas en la pierna tú, en la pierna no, ¿entiendes? Porque no quieren de un hombre en la pierna, si una mujer sí, pero siempre es así. Eso era como broma, tú sabes, como los tiempos antiguos. A menos de que quieras mal la vida. Exacto, exacto. Pero eso sí, eso es más, o sea, el cigarro es algo como de estatus. Claro. Estatus, da tranquilidad. Oye, pero a ver, ¿en dónde se originó todo esto? No entendí. En República Dominicana. Ok. Claro, con la llegada de Colón. Ya. O sea, ¿esto fue como un invento latino o fue un invento Esto cuando mezcla de... Lo que pasa con esto es que el tabaco, cuando Colón llega, los taínos, que eran los primeros habitantes que teníamos, Taínos, okay. Ellos, esta hoja, la cogían entera. O sea, no hacían puros. No tenían idea de cómo hacerlo. Solamente tomaban una hoja, la envolvían, esa misma hoja le daban vuelta y con lo que decimos en dominicano le dicen tizón, que es un palo encendido. Lo encendían y eso así se lo fumaban. Entonces, según que cuando ellos vieron eso, pensaron en que eso se podía convertir como en un negocio. Ya. Ahora, ¿qué pasó?
que a mi entender, Cuba se hizo famosa primero Ok. que República Dominicana. Y por eso es más conocida Cuba Claro. con los cigarros que los dominicanos. Igual el ron. Sí. El ron, tú buscas ron y tú dices, ¿es original de Cuba? Otros dicen es original de República Dominicana. Por el primer ron que se hizo en Dominicana, que fue ron Bermúdez, ni siquiera es dominicano, ni es cubano la persona que lo hizo. Y ya luego entonces vino otro tipo de ron, que fue como el Brugal, que se ha quedado en Dominicana, el Macorís, que, o sea, cada uno de una ciudad diferente. El Bermúdez es de Puerto Plata, fue de Puerto Plata, y el Macorís es de San Pedro de Macorís, de una ciudad dominicana también, y el Brugal es de Santo Domingo. Claro. Y era como que, todo fue como que... Dando su exacto, y paso. cada uno se abrió como espacio. Es que sí, o sea, una cosa es la historia Exacto. ¿sabes? Y otra cosa es lo que es popular. Exacto. Porque, o sea, cuando empiezas a analizar como que de dónde viene el cigarro, la idea del cigarro, la idea del cigarro no viene directamente de la parte, o sea, latina, sino que eso se expandió Exacto. allá, ¿no? Entonces, digo, es una mezcla, son muchas cosas que la verdad me interesa saber a veces de la parte de la historia. No sé si sabías, pero por ejemplo, el cigarro se volvió muy popular en el mundo femenino cuando llegó a Estados Unidos, en Nueva York, y cuando creo que un familiar de Sigmund Freud es un psicoanalista austriaco, y el familiar pues tomó unos patentes, como que unos comportamientos, y lo publicó él trabajaba para un periódico allá en Estados Unidos, entonces él tomó una foto de una chica que agarró, nada más le dijo, agarra el cigarro se usaba como para, pues entre los hombres, ¿no? Entonces él le dijo a esa chica, oye, agarra el cigarro, póntelo así, o sea, la escena fue así, a lo que yo me acuerdo, fue una fotografía obviamente, en 1900, no sé, yo creo que 20 o yo qué sé, Nueva York, y lo que hizo fue, subió la falda, tenía estas cintas que tenían las chicas, ella tenía la cajetilla de cigarros así, quita la cajetilla, pero así como que todo actuado, ¿sabes? Claro. Así como que todo de lujo, todo chic, todo show, ¿sabes? Agarra la cajetilla, la abre, pero así enfrente de un público, enfrente de los periodistas, de los fotógrafos, así, porque era como que una carpeta roja, yo qué sé. Era un momento especial. Y ella se atreve a demostrar ante las cámaras como agarró el cigarro con los dos dedos y nada más lo que hizo es elevar el brazo para demostrar para simular ¿cómo se llama? A la Estatua de la Libertad que está allá. Entonces está representando como poder. ¿Me explica? Exacto. Entonces, no es que ella lo inventó, sino que este vato, que era el familiar de Sigmund Freud, le dijo, haz eso, y cuando ella hizo eso, hizo un boom, y de ahí empezó a hacerse popular de fumar cigarro y en el campo de la parte de las chicas, ¿no? Claro. Porque las chicas se veía como que no, si vas a fumar un cigarro, pues se veía como que, ¿sabes? Como que mal, ¿sabes? Mal visto. Mal visto. Entonces, esto fue como que una jugada muy interesante que se aplicó y de ahí se empezó a popularizar más y más el cigarro. Entonces, obviamente lo de Colombo y todo eso fue mucho antes. Claro. No, fue mucho antes, pero se me hace muy interesante cómo esta parte de la historia, sabes, como que se expande y todo eso. Y una cosa es lo que es popular y otra cosa es la historia. La historia, exacto. Y la historia es lo que muchos a veces confundimos que lo que es popular es la historia y está mal. Por eso yo te digo, por eso yo te dije, güey, o sea, qué chido que hayas tomado, o qué interesante que hayas tomado un camino muy diferente a lo que es lo popular, que irse a Estados Unidos para buscarse el sueño americano. Exacto. O irse a Europa para vivir como que, mira, me desperté con un croissant y un cafecito que sí está bonito, pero no son los únicos en el planeta, ¿sabes? Como que el mundo es enorme, las bellezas son diferentes.
Y cuando decidiste tú llegar a esto a Serbia, se me hizo muy, muy, muy interesante. Y aparte creo que aquí entra la parte muy interesante que es, no es fácil porque no hay si te vas a Europa, si te vas a cualquier país de Europa, y si te vas Serbia entra a Europa, pero no me refiero a la parte popular. Es como que está en Europa, Europa pero desconocida, no. sí, Exacto. Europa del Este, ¿no? Exacto. Tienes esa parte y tienes luego Estados Unidos y todos ahí tienen su hermandad latina. Claro. ¿Me explico? Aquí no, güey. O sea, lo hay, pero es como un 0. No sé cuál % de la población, porque somos pequeños. Sí. Somos 6 millones en Serbia. Sí. Entonces, por eso te digo, una cosa es la historia, güey, y otra cosa es lo que es popular. Entonces, por eso te digo, se me hizo muy, muy interesante que hayas contado, nada que ver con el cigarro, pero se me hizo muy interesante que hayas contado esta parte de que, mira, güey, es popular en Cuba, pero en Dominicana es en realidad donde se originó. Claro. Ahora, detalles seguramente hay, no somos historiadores, pero como tú has trabajado ahí, güey, obviamente no, sabes cosas que pues, un consumidor como yo, pues, simplemente no.